Muy bien, pues nada, ante todo, yo soy José Carlos Azón, soy enfermero especialista en salud mental y uno de los promotores de Innova Salud Mental, que es bueno, pues la plataforma que da soporte a esta iniciativa, ¿vale? Lo primero, agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia, el que hayáis decidido invertir una parte de vuestro tiempo en asistir a una formación sobre fitoterapia en salud mental. Quizás algunos de vosotros conocierais ya lo que es la fitoterapia, incluso puede ser que la hayáis utilizado en vuestra práctica profesional y otros, pues bueno, imagino que os ha resultado curioso y habéis decidido aprender un poco sobre esto. Agradecer también a Dani y a Jesse su tiempo y esfuerzo por estar aquí y contarnos algunos de sus casos clínicos y a INP Formación, que es quien nos está dando el soporte técnico necesario para poder llevarlo a cabo, ¿vale? No quiero Lo que queremos con esto es que sea una webinar fundamentalmente práctica. El contenido teórico se puede aprender en muchos sitios. Tenemos el curso, podéis buscar por vuestra cuenta, podéis hacer una búsqueda en PubMed, en Medline, donde queráis. Em, pero lo que sí que queremos es que quede reflejado cuál es nuestra práctica clínica en el día a día con el uso de las plantas que han demostrado eficacia antidepresiva, ¿vale? Así que en este sentido voy a proceder a compartir la pantalla para que podáis seguir la diapositiva. Imagino que todos la veis. Así que, bueno, en primer lugar, pues decir que la fitoterapia, que es el uso de las plantas medicinales con el objetivo de solucionar algunos síntomas, eh, sean de salud mental o no, en este caso nos vamos a centrar en la depresión, pero no tiene por qué, que se lleva utilizando desde que el ser humano descubrió el uso de las plantas, eh, prácticamente en la prehistoria, y que es principalmente durante la época de la Grecia clásica, Egipto, etcétera, donde viven en un mayor auge y ahora, después de todos estos años, está empezando a aumentar la investigación en torno al uso de estas plantas. Es verdad que las primeras investigaciones fueron en la segunda mitad del siglo XX, es ahora cuando se están empezando a hacer estudios con mucho más peso y con mucho más rigor metodológico. ¿Qué ventajas nos ofrece la fitoterapia? Pues por una parte tiene una potencia farmacológica media, pero también una toxicidad media. No vamos a entrar en estudios, pero hay estudios que han comprobado la eficacia de la rodiola, por ejemplo, con la sertralina, y efectivamente hay que es ligeramente menos potente que la sertralina, pero que tiene muchos menos efectos secundarios. Nos ofrece márgenes terapéuticos amplios. Esto unido a un bajo porcentaje de efectos adversos nos permite controlar las dosis mejor. Mm, La fitoterapia, al contrario que los fármacos químicos, no suele emplear principios activos aislados, sino que ya veremos que las plantas tienen un conjunto de principios activos y que em, sirve o consideramos que sirve para el tratamiento de patologías menores, pero también como adyuvante de patologías crónicas o patologías mayores, ¿vale? En este caso podríamos utilizar pues algunas de las plantas que vamos a ver como coadyuvante de algún antidepresivo que el paciente ya pueda llevar pautado, ¿vale? ¿Qué problemas tiene la fitoterapia? Que evidentemente también tiene problemas. Pues por una parte hay una necesidad de validar científicamente los usos tradicionales de las plantas. Es verdad, como os decía, que el uso de plantas medicinales está viviendo un auge en cuanto a investigación se refiere y que la metodología que se está empleando empieza a ser mucho más rigurosa, pero necesitamos aumentar el número de estudios en torno al uso de las plantas.
Otro de los problemas es que las plantas medicinales no se pueden patentar, están en la naturaleza y no son de nadie, son de todos. Esto nos enlaza con el siguiente punto, que es que hay pocos recursos económicos destinados a la investigación de productos naturales, porque no nos engañemos. La mayor parte de la investigación está financiada de la investigación en farmacología está financiada por las grandes farmacéuticas. En este caso, las plantas, no puede ocurrir esto, porque las plantas no tienen nadie no se pueden patentar, ¿vale? Evidentemente, hay una falta de formación entre los profesionales y eso nos encontramos muchas veces con que el paciente acude a una consulta diciendo que está tomando empírico, pasiflora, valeriana, y el profesional sanitario puede tener una idea más o menos de lo que está tomando, pero no tiene en muchas ocasiones idea de qué interacciones supone esto, qué efectos secundarios, cuándo sí y cuándo no tomarlo, qué dosis utilizar, etc. Y a esto se une la falta de información en la población acerca de la fitoterapia. Yo añadiría algo más, que es la venta libre de la fitoterapia. Podemos comprar hipérico en el Mercadona. Eh, y esto tiene unas posibles ventajas, vamos a decir, pero sobre todo tiene muchas desventajas en cuanto a la posibilidad de uso eh, y la falta de visibilidad de riesgos que esto conlleva, porque el uso de plantas también tiene sus riesgos. Simplemente decir que en algunos países el tratamiento de la depresión con plantas constituye la primera línea de abordaje y en Alemania, sin ir más lejos, los tratamientos con plantas están financiados por la sanidad pública y se recetan más de 9 millones de unidades de hipérico al año, como ejemplo. Precisamente vamos a hablar del hipérico, que tiene muchos nombres, lo conocéis posiblemente como hierbas de San Juan, queso de San Juan. Esta es la flor que es típica prácticamente de toda la región española y que florece más o menos el 20 de junio, pues aproximadamente la fecha de... José Carlos, Sí, veo que yo escucho mal y no sé si hay algunos compañeros que también están escuchando entrecortado. Entonces no sé si, claro, no sabía si era problema mío o de Sí, conexión vamos a tuya. hacer, vamos a hacer una prueba. Te voy a apagar momentáneamente la cámara, José Carlos, y a ver si al sí, menos te escuchamos bien, ¿vale? vale. Venga, ahora. A ver qué tal, ¿ahora se oye bien? Sí, yo ¿No? por mi Sí, parte, mejor. Yo creo que mejor. mejor. Yo sé de ancho de banda. Venga, pues continuamos y si se oye mal me decís, ¿vale? Bueno, quizás el uso más conocido del hipérico en la hierba de San Juan en toda esta región mediterránea sea para curar heridas. En la Edad Media, bueno, en la Grecia clásica ya se utilizaba hipérico y en la Edad Media se extendió por eso, por su capacidad cicatrizante y cierta capacidad antibiótica que tiene al contacto con la piel, ¿vale? Tiene varios principios activos. Hemos dicho que las plantas tienen varios principios activos. La hipericina, que es la que le da la tonalidad roja, la hiperforina, y luego algunos flavonoides con propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras y taninos. No vamos a entrar en esto, tampoco en el mecanismo de acción. Principalmente es una inhibidora de la captación de serotonina, noradrenalina y dopamina, ¿vale? Si alguien quiere profundizar en esto, no se puede descargar el correo electrónico. Y las dosis utilizadas estarían entre 300 y 1200 miligramos de extracto de hipérico estandarizado el 0,3% de hipericina. Esto es importante porque es la forma que tenemos de nominar a las plantas, ¿vale? Podemos estandarizar las dosis, esto nos asegura que se ha cogido la parte de la planta donde más presencia hay de principio activo y se ha llevado el proceso que tiene que llevar para extraer a continuación el principio activo, ¿vale? Se nos recomienda un aumento gradual hasta alcanzar dosis recomendadas y podría
darse una, dos o hasta tres dosis diarias durante al menos 4 semanas. El problema del hipérico es que tiene muchas interacciones, tiene varias interacciones. Interacciona con los IDRF, y hemos visto que es un inhibidor de la recaptación de esta también con algunos anticonvulsivos como la carbamazepina o ácido hialurónico, por ejemplo. Ya veremos que casi todas las plantas interaccionan o corren el riesgo de interaccionar con anticoagulantes. También interacciona con algunos inmunosupresores como acrolimos o la ciclosporina. Puede reducir la eficacia de algunos antihipertensivos, y esto sobre todo puede disminuir la eficacia de anticonceptivos orales, lo que puede aumentar el riesgo de embarazo. Y no es una broma, porque se han dado muchísimos casos de vecina que le recomienda a la vecina: oye, pues tómate esto que me he comprado en tal supermercado, y después de un tiempo, embarazo. Así que, como decíamos, las plantas también tienen sus riesgos. Como efectos secundarios puede presentar náuseas, diarrea, indigestión, malestar al estómago y sensibilidad a la luz solar. Quizá esto sería la principal contraindicación en nuestro país. Al final tenemos muchísimas horas de sol la mayor parte del año. Pueden producir o pueden aparecer manchas solares, pero incluso quemaduras en personas con muchísima sensibilidad. Y es habitual que produzca cierta excitación, inquietud o insomnio en pacientes sensibles, sobre todo al inicio del tratamiento. Y puede desarrollar un síndrome serotoninérgico, al igual que algunos ISRS. Bueno, esto es el azafrán, es la flor del azafrán. Yo creo que todos la conocéis. Se lo conoce también como oro rojo. Fijaros que para conseguir un kilo de azafrán hacen falta 250.000 flores, ¿vale? Avicena, en sus libros, en sus obras, recomendaba el uso del azafrán para la circulación de la sangre, para la respiración y también como afrodisíaco. Los beneficios activos del azafrán son principalmente estos: la cocina hexafranal y la ciprocrocina. Y bueno, el mecanismo axial también actúa sobre la dopamina y noradrenalina, y regula también los niveles de cortisol. La notificación, por supuesto, es una línea que por primera vez luego vamos a el caso de la primera vez que planteé en el equipo en el centro de salud mental, que era una persona paciente, los compañeros dijeron: pero bueno, deberíamos asegurarnos de la dosis que toma el paciente. Las dosis recomendadas estarían entre 15 y 30 miligramos al 3% de safranal, una vez al día por la mañana. Las interacciones estarían con los antidepresivos, sobre todo ISRS, por la posibilidad de que produzca, igual que el hipérico, síndrome serotoninérgico, con los anticoagulantes, que ya lo hemos dicho, y también con antidiabéticos orales, porque existe la posibilidad de que reduzcan la glucemia. Y como efectos secundarios, pues bueno, cefalea en personas sensibles, disminución del apetito, mareos en personas que son propensas a ello, y la posibilidad de que aparezca síndrome serotoninérgico. Esta es la rodiola. Es una planta que crece en climas fríos, sobre todo en el norte de Europa y de Asia. Como curiosidad, en Armenia celebra rodiola los novios de la noche de bodas para mejorar su fertilidad. Es una planta que está dentro de los sistemas sanitarios de muchos de los países del norte de Europa, y que su uso está extendido desde hace siglos. También, como curiosidad, los vikingos tomaban raíz de rodiola para mejorar su fuerza y resistencia en combate. Y bueno, se han realizado muchos estudios también en deportistas, porque mejora la fuerza y la resistencia, ¿vale? Los principios activos principales serían la roxadina, la sacarósida y bueno, algunos flavonoides, taninos y ácidos fenólicos.
El mecanismo de acción, aunque pueda aumentar los niveles de serotonina y dopamina, no es el principal. Actúa más sobre el eje hipotálamo pituitario adrenal, reduce sobre todo los niveles de cortisol, aumenta la producción de adenín-trifosfato. Bueno, este sería un ejemplo de bilingual que no hay que darle más rodiola, ¿verdad? Que este se cayó en la marmita de rodiola como Obelix cuando era pequeño. Las dosis a utilizar, según estudios, podemos encontrar entre 50 y 300 miligramos de extracto de rodiola al día, aunque hay estudios que señalan que se puede llegar hasta los 600 miligramos. Todo dependerá del porcentaje de rodiola. Se puede dar en una o dos dosis diarias y ya vemos que hay unos estudios sobre el uso de los miligramos, aunque curiosamente en estos estudios luego no se habla de una mejora en los síntomas con respecto a los estudios donde se utilizan los menores. También es cierto que en estos estudios no se especifica el porcentaje de rosamina ni de salidrópido. Entonces, en los otros sí, lo cual nos puede hacer pensar que sea un porcentaje bajo. Interacciona muy poco con los anticoagulantes como el Rexo, puede reducir la glucemia y prácticamente no tiene efectos secundarios, que esta es la gran ventaja de esta planta. Es un adaptógeno. En los estudios aparece muchas veces como antidepresivo, ¿vale? Puede producir ligera inquietud en personas sensibles. Las José dosis, Carlos, sí, ¿tienes cascos por ahí? ¿Unos auriculares? sí, Por probar. Te están diciendo esa sugerencia que a veces funciona porque porque si estás con... se sigue oyendo mal. Sí, a ratos se escucha y a otros ratos... Vale. Pues inténtalo a ver si sin tener el feedback del audio se escucha mejor. ¿Ahora se me oye? Sí, sí, José Carlos. A ver, ¿Se oye bien ahora? sí, soy un poquito mejor, sí. ¿Se oye? ¿Continúo? Sí, sí, por favor. Bueno, decíamos que puede producir ligera inquietud en personas sensibles. Bueno, esta es la sawanda, esta es la planta sawanda. Asawanda es una palabra que en sánscrito es una planta de origen indio. En sánscrito quiere decir olor a caballo porque es una planta cuya raíz tiene un potente olor muy parecido al del sudor de caballo, ¿vale? Em, Tiene propiedades antiinflamatorias, antienvejecimiento, reduce el riesgo de tener colesterol, aumenta la resistencia física y el deseo sexual. Es una planta considerada adaptógena. Es una planta considerada adaptógena em, em, que en algunos estudios también aparece con cierta capacidad antidepresiva, ¿vale? El principio activo principal son los guitanólidos que luego se subdividen en varios subtipos, en los que no vamos a entrar. En este caso modula la actividad del sistema simpático y parasimpático, reduce niveles de cortisol, inhibe la actividad de la enzima ciclooxigenasa 2 y lo que sí que es cierto es que hacen falta más estudios que especifiquen o que indiquen el mecanismo de acción de la ashwagandha porque no se conoce del todo. En este caso hablaríamos de dosis entre 300 y 500 miligramos de extracto de raíz de ashwagandha o de 1 a 6 gramos de raíz seca. Deberíamos empezar a dosis bajas y poco a poco ir aumentando esas dosis. Em, las interacciones, aquí sí que debemos tener cuidado con la posibilidad de que interaccione con la levotiroxina, ya que puede estimular la glándula tiroides, con antidiabéticos orales, porque reduce la glucemia, y con algunos inmunosupresores como el tacrolimus o la ciclosporina. ¿De acuerdo? Como efectos secundarios puede producir cefalea en personas sensibles, pero lo cierto es que se tolera bien, está bien tolerada en general. Em, Hasta aquí la presentación. Espero que en general hayáis podido seguirla y que no haya habido muchos cortes. Yo por mi parte
quería contaros un caso y luego doy paso a Dani y a Jessie. Se trataría de una estudiante de grado superior de 18 años que vive habitualmente en un pueblo, sale a vivir fuera de casa, no presenta antecedentes de interés, ha tenido muy buenas notas en bachiller. em, Hay un momento de crisis personal cuando tiene que decidir qué carrera estudiar y esto le lleva a elegir un grado superior con el cual está contenta, ha empezado hace un par de meses y está contenta con ello, y se tiene que trasladar a la capital, a la ciudad, para poder realizarlo. Cuando llevamos más o menos un par de meses, cuando ella lleva más o menos un par de meses de curso, empieza el curso con normalidad, con buenas relaciones con compañeros de clase, deciden salir bueno, a que haya una celebración, una fiesta con sus compañeros de clase. Y en ese momento en el que han bebido un poco, están en un bar, un chico comienza a hablar con ella con intención de ligar y ella lo siguiente que recuerda es que despierta en un banco de la calle al lado de la estación de tren sin recordar absolutamente nada de lo que ha sucedido ni de cómo ha llegado hasta allí. Como no había bebido una gran cantidad de alcohol y no había consumido drogas, se dirige a urgencias del hospital por el temor de haber sido intoxicada con alguna sustancia y que hayan abusado de ella, pero tras realizarle la exploración y las pruebas de toxicología se determina que no ha sufrido abusos sexuales ni da positivo a ninguna sustancia, aunque en el hospital de referencia dicen que, dado las horas que han pasado y la sintomatología, podría haber sido intoxicada y que ya hubiera dado negativo, que ya se hubiera negativizado. Los compañeros de clase le dicen que la vieron irse con un chico, pero que como había estado hablando con él, no le habían dado mucha importancia. Acude a la consulta de nuestra unidad de salud mental y cuando viene presenta ansiedad, insomnio, tristeza y preocupación por si se repite el incidente, miedo a salir sola a la calle. Esto está limitando su vida ya que no ha vuelto al piso de estudiantes a la ciudad, no ha retomado las clases por la intensa ansiedad que le produce salir del pueblo y del entorno familiar y no ha vuelto a salir con amigos ni en el pueblo ni, por supuesto, en la ciudad. Cree que si esto, ella dice que si esto sigue así, no va a poder retomar su vida como hasta entonces. Se le propone tratamiento psicoterapéutico, se le propone tratamiento farmacológico, pero como ella lo rechaza, prefiere no tomar nada, se le propone tratamiento inicial con azafrán. Em, es algo que ella acepta, le sorprende gratamente, lo acepta y se inicia tratamiento con azafrán a 30 miligramos a 2% safranal. Cuando al principio o en mi caso empecé a prescribir fitoterapia, me encontraba con la dificultad de encontrar marcas que ofrecieran productos de calidad. En este caso, eh, y con otros casos que hubo más o menos por esa época, en este caso el producto que ella utilizó sí que fue eficaz, aunque nos encontrábamos con otros pacientes que habían comprado otras marcas y que esas marcas no resultaban tan eficaces cuando les recomendábamos volver o que empezaran a comprar otras marcas que sí que habían demostrado eficacia. Entonces el paciente sí que mejoraba, ¿de acuerdo? Bueno, se inicia tratamiento con 30 miligramos al 2%, un comprimido por la mañana, y a los 15 días viene a la consulta de nuevo, refiere mejoría en los síntomas, aunque no ha retomado todavía ni estudios ni, ni actividades fuera de casa en solitario. La primera consulta con psicología va a ser 2 días después y en la siguiente revisión en consulta de enfermería nos dice que ya no tiene ansiedad, que ya no tiene tristeza, que ha mejorado el sueño, incluso ha llegado a salir a tomar algo con sus amigos del pueblo, con miedo, pero ha podido salir a tomar algo y disfrutarlo. Se está empezando a plantear regresar en breve a la ciudad y retomar las clases. Sin embargo, está preocupada por 2 aspectos que ella atribuye al tratamiento. El tratamiento con el azafrán. Por una parte, tiene cierta inquietud fundamentalmente las horas después de la toma del azafrán. Ella lo toma en el desayuno, que es como le hemos recomendado,
pues en esas primeras horas de la mañana, posteriores a la toma del azafrán, ella se encuentra inquieta y ha percibido que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Y por otra parte, en este periodo ha fallecido un familiar, un tío cercano, y sintiendo ganas de llorar, ella se ve incapaz de hacerlo. Y dice esta frase, es muy raro porque yo siempre he sido muy llorona, pero no podía llorar. Como existe la posibilidad de que esto se pueda deber a un síndrome serotoninérgico, suspendemos el tratamiento con azafrán y pautamos tratamiento con rodiola rosea, 100 miligramos al día, el 3% rosavin y 1% salidrosil, con asaguanda, 500 miligramos al día, el 5% guitanolidos. Inicialmente se le prescriben estas dos plantas por separado. Una de las quejas que ella hace es que tienen un coste económico importante, así que posteriormente, y una vez que ya ha aparecido el Rodaptan como marca en el mercado, le prescribimos Rodaptan con buena aceptación. La evolución es buena, se incorpora a los estudios en Zaragoza, tiempo después es capaz de salir con sus amigos de fiesta con cierto temor al principio, pero superándolo y disfrutando de la situación. En definitiva, recupera su vida anterior y 4 meses después se retira el tratamiento porque bueno, pues la paciente se encuentra bien y existe esta posibilidad. Se retira el tratamiento, como hemos dicho, sin que haya una recidiva ni un empeoramiento. ¿De acuerdo? Así que bueno, hasta aquí este caso. Quiero presentaros ahora a Jessie Romeo, que es enfermera residente de la especialidad de salud mental y bueno, colaboradora también de la plataforma y que va a contaros un caso. Jessie. Hola, ¿se oye bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Jessy. Vale. Bueno, buenos días, gracias a todos. Os voy a contar un caso, ¿vale? Esto es una adolescente de 17 años que fue derivada por su médico de atención primaria por angustia, ansiedad Jessica, y ¿tú con... tienes cascos? ¿Tienes cascos No. tú? ¿No? Vale, pues lo intentaremos. Y si me un segundo y pregunto, Mira, a ver, así mejor. Así la... ¿La oías mal, Dani? ¿El qué? ¿Se le oía mal a Sí. Jessie? Cuando con los cascos se retroalimenta y fatal. Y bueno, no tan mal como contigo, pero a ratos es que se hace, vamos que no, es muy difícil seguir el hilo. Vale, vale, vale. Pues aunque pierda un minutillo en ir, si tiene por ahí algunos auriculares, yo creo que la gente lo agradecerá. Has dicho síndrome serotoninérgico, entiendo que queríamos decir un efecto serotoninérgico, ¿no? Más que el síndrome ya sabemos que lo referimos ya al evento ya grave que supone un aumento, simplemente como puntualización Sí, eso para es. entender. No fue tan grave como un síndrome serotoninérgico, evidentemente, pero sí que tuvo ahí cierta sintomatología parecida. No, es interesante porque no está claro a veces dónde funcionan este tipo de principios inherentes a la fitoterapia, pero aquí, por ejemplo, nosotros los psiquiatras o cualquier que trabajamos en salud mental, vemos esos efectos con antidepresivos y SRS. Pero está claro que está utilizando algunas dianas similares a las que vemos, a las que utilizamos después con fármacos ya, digamos, sintéticos, ¿no? Mm. Jessie, ¿estás? no tengo cascos, no se conectan. Venga, pues ¿Se probamos, ¿vale? escucha muy mal? Bueno, Bueno, inténtalo. Otra opción es que te Vale, pongas muy bajito tu volumen. Baja mucho tu volumen. Ponlo muy bajito, voy.
casi sin utilizarlo, con tal de que te escuchemos nosotros, suficiente. Jessy, mira, vamos a hacer una cosa. Bien, A ver, Jessy, prueba. ¿vale? Es una adolescente de 17 años. Mira, vamos a hacer una cosa para no perder más tiempo, a ver si solucionamos el problema de Jessy, ¿vale? Que es que no te oímos. A Hola, ver, prueba ahora. hola, Venga, sí, ahora sí. A ver si... ¿sí? Venga, Vale, empiezo, ¿vale? Bueno, es una adolescente de 17 años que fue derivada por su médico de atención primaria por angustia, ansiedad y dificultad para dormir. El primer contacto que tuvo en salud mental fue con enfermería, donde hicimos una primera entrevista y nos contaba pues, que estaba cursando segundo de bachillerato y que había empezado con los primeros exámenes y que se notaba con ansiedad, pues que el corazón iba muy rápido, sudoración, dolor en la boca del estómago y que estaba nerviosa. Y conforme estaba avanzando el curso, pues cada vez esos síntomas se iban intensificando. Empezaba a tener angustia y cuando se enfrentaba ante un examen, pues se ponía todavía más nerviosa. En un principio no había otros desencadenantes, contaba con el apoyo de la familia, mantenía un grupo de amigos, entonces digamos que el motivo era lo académico. Entonces le propusimos hacer unas sesiones de relajación y también poner fitoterapia. Entonces se pensó en ponerle rodiola y ashwagandha, que la ashwagandha, pues como había demostrado que tiene beneficios en la calidad del sueño y mejora de las funciones cognitivas como la memoria y la atención, y favorece también en la reducción de los síntomas de la ansiedad. Y por otro lado, con la rodiola, ¿no? Que es el principal adaptógeno indicado para el estrés. Ya estaba el Rodaptan, entonces iniciamos con un comprimido en el desayuno y como lo fue tolerando bien, pues se aumentó a 2. Se descartó el hipérico, ¿vale? Porque la paciente tomaba pastillas anticonceptivas y además era de piel clarita. Actualmente, ¿cómo se encuentra la paciente? Pues el nivel de angustia ha disminuido, no está tan nerviosa cuando se enfrenta a los exámenes, por eso también le da, por otro lado, le da más tranquilidad. La sensación de cansancio con la que se levantaba al principio por las mañanas ha desaparecido y las notas en general también han aumentado. Sí. muy bien. Pues nada, muchas ¿Algún? gracias. Eso iba a decir, me parece que tienes paciente, ¿verdad? Sí. Y que tendrías que irte. No sé si alguno tenéis alguna pregunta que le queréis hacer a Jessy antes de que se vaya. Bueno, pues si no, si aparecen después, intentaremos responderles entre Dani y yo. ¿Vale? Vale, Muchas gracias. gracias. Hasta Adiós. luego. Bueno, pues ahora Dani, Daniel Vicente es psiquiatra, es médico psiquiatra, director de Psiquiatra Zaragoza. Nada, sin más, para no dilatarnos en el tiempo, o que nos cuentes tu experiencia. Hola a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Bueno, a ver, yo sí me gustaría que fuera algo práctico. Cuando me propuso José Carlos un poco hablar del tema, él y yo hemos trabajado juntos, un poco hemos llevado esto de las revisiones bibliográficas, la investigación en fitoterapia para salud mental de la mano. Y al final, pues yo creo que lo interesante es que podamos responder en la medida que podamos las respuestas que nosotros, a las preguntas que nosotros también nos hacíamos. Yo cuando empecé teníamos un interés, digo que coincide en EGEA con José Carlos, y ambos teníamos interés previo y habíamos tenido, digamos, teníamos ciertos conocimientos sobre terapias alternativas y dentro de
de estos aspectos de medicina alternativa, pues la fitoterapia era uno de ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando empezaron a venir algunos laboratorios con productos, digamos, productos ya que realmente además tenían certificación médica, o sea, estaban categorizados como medicamentos, pero que utilizaban principios de fitoterapia. En este caso recuerdo que había algunas marcas además de calidad a nivel de nutrición médica que incluía algunos productos de este tipo, donde ya sí que se hablaba, cuando te explicaban de los mecanismos de acción o al menos las teorías de mecanismos de acción, de las dosis adecuadas, etcétera. Y ahí empezamos un poco a buscar alternativas para determinados síndromes que fueran útiles a nivel de fitoterapia. Y es verdad que empiezas a buscar y te quedas al principio vas un poco perdido, porque no están claras las dosis. Evidentemente, como no hay tantos estudios ni con Ns, ni con números de muestras tan grandes, te tienes que agarrar a una evidencia pues relativa, ¿no? Pero sí que encontramos, pues, en este caso, varias plantas, en este caso las tres que ha nombrado fundamentalmente José Carlos para lo que hablamos de síndromes depresivos. El hipérico como algo que ya todo el mundo conocía, pero que los efectos secundarios siempre han sido, yo creo, bastante relevantes y dudosa. Es dudoso un poco su control, ¿no? Al final, si tienes efectos secundarios parecidos a un antidepresivo, pero además no tienes clara la dosis, es algo que te quedas un poco, como médico, no estás cómodo. Yo realmente hipérico creo que no he recetado nunca, o no he prescrito o no he recomendado nunca, un poco porque los feedbacks que he tenido de gente que lo ha tomado de forma espontánea y la bibliografía que yo he consultado, pues me ha llevado un poco a que no me daba seguridad. Conforme empezamos a dar esos pasos, una de las preguntas que creo que podemos tener todos es, sobre todo eso, ¿en qué dosis me manejo? Y luego hay otro aspecto muy importante, es decir, ¿cómo accedo a un producto de calidad? O ya hablando de calidad desde el punto de vista de tener un control sobre todo sobre la dosis. Y empezamos a investigar al respecto y sobre todo cuando estemos con la plataforma de Innova Salud Mental. Y realmente, claro, la regulación de fitoterapia, como al final y al cabo son de productos alimenticios, no tiene nada que ver con la farmacológica. Entonces, en la fitoterapia, en esa regulación, sí que tienen en cuenta que no haya productos, digamos, que hayan demostrado unos efectos secundarios suficientes para ser eliminados del mercado, pero es verdad que el tema de dosis no tiene ningún tipo de control. Entonces, es típico, por ejemplo, que haya productos con principios activos reclamo, ¿no? Más que principios activos, con componentes fitoterápicos reclamo. Y es habitual que después de revisar la evidencia científica, la poca o mucha evidencia científica que hay, veas que la mayoría de los productos que anuncian determinadas plantas están en dosis infraterapéuticas o a menos dosis que no han demostrado ninguna eficacia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para la gente en general, para vender un producto, es relativamente sencillo incluir ese principio activo como reclamo. Repito, estoy diciendo principio activo, que en realidad no sería la forma de hablarlo, pero, o sea, no sería lo correcto, pero que entendamos como el componente de la fitoterápico que tiene esa fama de tener un determinado efecto terapéutico. Entonces, es habitual que a lo mejor pues, aparezca rodiola en una dosis mínima porque la rodiola es más cara que poner otro tipo de componentes. Entonces, al final eso nos deja un poquito desvalidos a la hora de realmente encontrar evidencia, al menos en la práctica clínica, de en qué grado determinados productos tienen utilidad. La forma de exposición también de lo que a nosotros nos interesa es poder ver un prospecto en el caso de un medicamento o un análisis de contenido en caso de un complemento alimenticio y que sea claro en las dosis y en ese caso en los componentes de sustancia activa que forma parte del producto. Y esto es todo menos claro. O sea, normalmente cae del tejado que interesa a la marca comercial. Es decir, si me interesa nombrar que hay 250 miligramos de rodiola, pero resulta que está en una concentración del 1% de Rosavin, pues no voy a nombrar el Rosavin porque no tengo la obligación, solo voy a poner los miligramos. Entonces, al final,
realmente muchas veces es muy difícil de saber lo que estás dando. Y eso es un problema. Es un problema porque si lo quieres tomar, si quieres agarrarte a cierta evidencia científica, pues no lo tienes claro. Sí que es verdad que luego al final en la práctica clínica pues puedes ir jugando con un mismo producto y con dosis, ¿no? Pero normalmente intentamos que eso sea claro, ¿no? Esta es una de las preguntas que nos hacíamos y llegamos a esa respuesta. Es decir, no es tan fácil encontrar esa dosis adecuada de tener la seguridad que el producto la contiene. Luego, en relación ya a la experiencia personal, yo recuerdo, como os digo, que Hipérico, en lo que concierne a tratamiento de síntomas depresivos o ansioso-depresivos, Hipérico no he prescrito o no he recomendado nunca. Sí que tengo una buena experiencia, diría yo, con el azafrán, pero me pasó prácticamente lo mismo que comenta José Carlos en su caso. Es un caso para nosotros muy paradigmático. Es decir, pacientes que sí que vemos ese efecto, pero que cuando vemos determinados efectos secundarios que nos recuerdan a la actuación, digamos, de determinados fármacos antidepresivos como cuando usamos los ISRS, nos preguntamos qué sentido tiene dar eso en lugar de un ISRS. Cuando vamos a tener controlada dosis, cuando tenemos mucha más experiencia, mucha más capacidad de elección de fármacos, etcétera, ¿no? Entonces, el paso natural o en cuanto a nuestra investigación y en cuanto a la práctica clínica, es verdad que ha sido utilizar la rodiola rósea. Se han conseguido, digamos, efectos de estabilización del nivel de que se conseguía con el azafrán y a veces cuando utilizamos antidepresivos a dosis baja, y realmente efectos secundarios yo no me atrevería a decir ninguno que me haya llamado la atención o que haya tenido que retirarlo. Y estamos hablando, no sabría decir, pero pues, yo estoy seguro que pasarán los 100, estoy seguro, 100 pacientes seguro, probablemente más de los que he podido tratar de este modo. ¿En qué perfil? Bueno, pues en un perfil de unas situaciones de estrés donde están empezando a aparecer síntomas depresivos, es decir, donde se está existiendo ya un cierto agotamiento del sistema, una activación simpática de un recorrido ya moderado y digamos que se empiezan a manifestar estos síntomas más inhibitorios. Previo incluso a que aparezcan estos síntomas inhibitorios, lo hemos utilizado en situaciones de estas personas que están ahí, que ves que están en ese estado de ansiedad, que son capaces de regularse, pero que en algún momento pueden encontrar, digamos, o pueden llegar a ese tope, ¿no? Y empezar a caer ya en una vía más depresiva. En general, es verdad que como psiquiatra lo habitual no es prescribir esto, porque cuando nos llegan casos a lo mejor el nivel de desregulación o a nivel sintomatológico es ya suficientemente moderado como para prescribir un antidepresivo, pero a mí me ha sido tremendamente de ayuda en las personas que rechazan tratamiento farmacológico. Aquí también hay que decir, tenemos que ser claros, estamos hablando entre profesionales y no vamos a dejar de hablar del componente placebo, pero no de estos compuestos, del componente placebo de cualquier tratamiento. Evidentemente, existe la obligación de comparar con placebo cualquier estudio serio en cualquier fármaco y que este efecto placebo en algo como la salud mental pues tiene un peso importante también en el resto de especialidades. Entonces, quiero decir que aquí quede claro, o sea, que no debemos chuparnos el dedo ni hacer como que esto es la panacea. Estamos hablando de utilidad. Y dentro de la utilidad clínica, además hablamos de compuestos que tienen una evidencia científica suficiente en base a unos estudios de una rigurosidad suficiente como para prescribirlos y sobre el principio, pues eso del primum non nocere hipocrático, es decir, voy a dar algo que al menos, sobre todo, parto de que no va a hacer daño, me siento seguro prescribiéndolo y además estoy viendo resultados. Cuando vienen las personas, cuando hablamos, por ejemplo, del azafrán, con esos efectos de no poder llorar, de sentirse más aplanado o de esa inquietud, evidentemente ese fármaco está actuando y por eso está actuando por una vía que probablemente tendrá que ver también con efecto serotoninérgico. Pero en el caso de que dispongamos de otros tratamientos, en este caso la rodiola, que sin muchos efectos secundarios me generen esa estabilización, yo creo que es algo que es tremendamente útil. Yo aquí ya digo que yo creo que lo fundamental, en mi opinión, es ser consciente del perfil en el que lo voy a utilizar, cuál es el objetivo
y ser consciente también, bueno, que dentro de las alternativas de tratamiento en salud mental y de la predisposición del paciente a la hora de aceptar un determinado tratamiento, desde luego la fitoterapia, en este caso, sobre principios más o menos comprobados, tiene una utilidad, sin ninguna duda. Estamos hablando de que, en general, o si estamos, imagino también, hablando aquí ahora en la webinar con psicólogos sanitarios, es una herramienta que puede dar punto un punto positivo y digamos, marcar una diferencia terapéutica entre la psicoterapia en sí, en la vertiente que sea, aislada, o el poder aplicar un grado de regulación a través de un principio activo. Incluso, aun los más escépticos, los que quieran verlo como un componente placebo. Quiero decir, el que quiera considerar el componente placebo de aplicar o de prescribir cualquier tipo de tratamiento, creo que están en el sentido común y en cierto modo en nuestro compromiso con ayudar al paciente, utilizar los medios suficientes. En realidad, cuando estamos generando confianza a través de la alianza terapéutica, hay un componente placebo ligado a la capacidad de corregulación que generamos en el paciente y cómo él o ella se siente seguro con nosotros. No confundamos, porque puede haber gente que quiera confundir el componente placebo de un fármaco o en este caso, de un complemento nutricional con un aspecto de estar haciendo un engaño. Es que no tiene nada que ver con eso. Y de hecho, por eso estamos hablando de la fitoterapia que tiene más grado de evidencia, o al menos para nosotros en nuestras revisiones, que ha encontrado ese grado de evidencia y que tiene efectos. Pero creo que es fundamental que seamos francos en esto y que utilicemos todo lo necesario para ayudar a los pacientes a sentirse mejor y a agarrarse también en este caso, por ejemplo, el hecho de agarrarse a un ritual de toma de un componente, digamos en este caso fitoterápico, pero que podría ser farmacológico, genera también un compromiso en el paciente con el proceso de recuperación. O sea, se siente involucrado en su causa, se siente dirigido hacia ese efecto sanador y equilibrante. Entonces, yo creo que esa es un poco la función que debe tener cualquier intervención terapéutica. Y en este caso, la fitoterapia, a mí, en mi caso, me ha resultado de tremenda utilidad. Igual que la nutrición médica, que en otro momento hablaremos, con respecto a compuestos como el omega 3, que tienen su evidencia y que además, a nivel de práctica clínica, ocupan un espacio que realmente puede ser tremendamente útil a nivel general. En estos pacientes que rechazan fármacos, en los pacientes que son muy sensibles también a los efectos secundarios farmacológicos. Y para terminar, diría incluso que ahora me viene que en muchos casos de gente resistente a tomar fármacos, pero que después que no ha sido suficiente la intervención, por ejemplo, con nutrición médica y fitoterapia, recuerdo, creo que es algo relativamente frecuente, o sea, me ha pasado en bastantes casos, que al final, en ese proceso, en esos pasos que va dando de compromiso con su tratamiento, tras pasar por conseguir ciertos resultados con la fitoterapia, pero no suficientes, generan una cierta, diría, confianza primero en el terapeuta que se lo prescribe, por supuesto, pero segundo también en el hecho de que tomar algo le va a aportar algo positivo. Es decir, yo tengo casos que cuando hemos usado, por ejemplo, el rodillo rosea, y que ha experimentado una mejoría, pero no suficiente, ha aceptado después, por ejemplo, tomar un antidepresivo a dosis bajas y hemos seguido trabajando aspectos psicoterapéuticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo en principio eso es lo que quería contaros. Si hay alguna pregunta, estaré encantado dentro de nuestra experiencia y nuestros conocimientos y abiertos incluso, por supuesto, a que cualquiera, que seguro que hay gente que también tenéis experiencia en este tipo de prescripción, nos comentéis y nos expreséis vuestra experiencia personal. Yo tengo una duda. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto.
Respecto a la toma, por ejemplo, de antidepresivos, digamos, el fármaco en sí, ¿habéis tenido experiencia de complementarlo con fitoterapia? Sí, sí. Yo con rodiola, en principio, pues he mantenido ambos. O sea, por ejemplo, claro, en el efecto de la búsqueda antidepresiva, o en la búsqueda de un efecto antidepresivo, en sí, pues normalmente las estrategias terapéuticas, si una vez que has empezado el antidepresivo, pues supone ver si ese principio activo funciona, subirlo a la dosis que consideremos adecuada. Si no, pues a veces tenemos otras estrategias de cambiar a otros antidepresivos, de otra familia diferente. No siempre, porque es un poco eso lo que ponen las guías, pero ahora con los estudios en farmacogenética, sobre todo en cuestión relativa a la metabolización, estamos viendo, nosotros en el centro utilizamos la farmacogenética en pacientes graves, que nos dicen las vías de metabolización, y estamos viendo que hay SRS que van por vías diferentes, que ahí lo sabíamos, pero lo que cuando vemos los citocromos del paciente, nos damos cuenta que otro ISRS le puede ser útil. Es decir, la teoría un poco en la práctica, en las guías clínicas clásicas, es si un ISRS a dosis altas, a dosis razonables no es suficiente, no cambiar otro ISRS, sino plantear ya un cambio a un dual, etc. Quiero decir que esto tiene muchos matices. En lo que yo lo he complementado con buenos resultados es por algunos efectos, en este caso, por ejemplo, del componente este de rodiola y ashwagandha, por ejemplo, de mejoría en la función sexual y también en síntomas de agotamiento. A mí me ha funcionado bien en este caso el Rodaptan, en casos que están con antidepresivo, pero el efecto del antidepresivo que en muchos casos inhibe la libido y también en general la excitación sexual, me ha funcionado, bueno, a los pacientes ha funcionado bien. Y la sensación o los síntomas más somáticos de cansancio generalizado también. Es decir, no lo he utilizado para complementar el efecto puramente antidepresivo, pero sí para algunos de los efectos que están dentro del síndrome ansioso depresivo y también de los posibles efectos secundarios farmacológicos de los antidepresivos. Yo quería añadir, no sé cuál es tu caso, pero claro, yo soy enfermero, aquí hay varios enfermeros, psicólogos técnicos. Nos encontramos en ocasiones con que el paciente acude a nuestra consulta diciéndonos que está tomando un antidepresivo, pero que está a una dosis insuficiente o que no se encuentra bien todavía. Y en ese caso nosotros no tenemos capacidad para modificar la dosis. Yo en esos casos sí que he incorporado también rodiola rosea por el tema que hemos comentado ya del azafrán, eh, y con buena aceptación si la consulta con el psiquiatra iba a tardar en producirse. No sé si hemos resuelto tu duda, Cristina. Sí, sí. También, o sea, estaba pensando, y cuando hacéis un tipo de complementación de este estilo, ¿puede dar lugar a efectos adversos? Me refiero, ¿el fármaco y el componente fitoterapéutico pueden llegar a tener algún tipo de choque? Em, ¿Podrías contestar? yo en mi caso no he tenido ningún problema. Siempre he combinado con rodiola o con ashwagandha. No he combinado con azafrán o hipérico, que son los que creo que podrían producir más interacciones, porque la evidencia así también lo dice. Entonces no me he expuesto a esto. No sé, Dani, si tú has tenido No, alguna... yo lo mismo, o sea, es verdad que con rodiola no he tenido ningún tipo de efecto secundario añadido a la toma del antidepresivo. A ver, tenemos que ser también, o sea, y de hecho no se cita a nivel bibliográfico, que es un poco lo que nos da la seguridad. Tenemos que ser conscientes que al final, cuando en un estudio se compara un fármaco con placebo, el grupo placebo presenta efectos secundarios. Quiero decir, esto es tremendamente habitual y al final los efectos secundarios percibidos por el paciente pues pueden
dirigirse pues, o deberse a muchas razones. Entre otras, puede ser cosas casuales, la propia inseguridad. Claro, al final por eso nosotros nos tenemos que agarrar a lo que hay descrito. A lo que hay descrito, y es verdad que en la experiencia puedo decir que aquí no me encontré con ese problema. Con el azafrán, los que yo puse también eran previo al tratamiento, por la gente que no quería tomar el tratamiento, previo al tratamiento psicofarmacológico con antidepresivo, y así y había efectos secundarios junto. Yo no tengo experiencia de haber probado en terapia, digamos, que reúna ambos, el enfoque de tratamiento con azafrán y el antidepresivo. De acuerdo, muchas gracias. Muy interesante, todo lo que estáis comentando. Gracias a ti, Muchas Cristina. gracias. Yo creo que la historia es que todos, cuando uno empieza como médico a prescribir, claro, evidentemente sabe que está dando algo a una persona que se lo va a tomar y que va a tener unas consecuencias X, ¿no? Entonces, esa seguridad se va adquiriendo conforme tú vas viendo que tienes el control, el conocimiento y la manera y capacidad de reaccionar ante algún efecto secundario, etcétera. Por ejemplo, es algo típico cuando nosotros los psiquiatras empezamos, bueno, me recuerdo, por ejemplo, en guardias o cuando tenías que hacer guardias de urgencias y tienes que hablar con otros profesionales. Claro, otros profesionales tienen mucho miedo a utilizar fármacos como los nuestros, a determinadas dosis, sobre todo los antipsicóticos. Nosotros ya tenemos la confianza de saber que hay dosis que podemos manejar, incluso que si el efecto secundario es uno determinado, también saber cómo gestionarlo. Al final es un tema de confianza, pero evidentemente hay que ser consciente de que estamos trabajando con personas y que es algo serio y que van a tomarse algo por esa boquita que van a acabar absorbiendo. Por eso yo, como psiquiatra, como médico, la opción del azafrán y del hipérico, yo no la recomendaría a ningún compañero psicólogo, porque va a haber efectos secundarios y evidentemente, si no tienes la formación médica como para digamos, valorar con calma lo que está ocurriendo, poder tener posibilidad de reacción ante esos efectos secundarios o al menos simplemente cambiar en otra dirección, pues entiendo que no es una situación cómoda donde alguien se vaya a sentir capaz de estar prescribiendo estos principios activos. Con rodiola rosa, en principio, yo diría que se puede prescribir con tranquilidad, se puede recomendar con tranquilidad. Es decir, si pasa yo en este caso suelo dar dosis un poco más altas de 300 miligramos, lo que serían depende la marca. En el caso de Rodaptan, 2 comprimidos, depende del componente del Rosavin, pero en el caso de Rodaptan, 2 comprimidos, y no he visto efectos secundarios. Entonces, algo que podemos dar, que lo peor que puede pasar es que el efecto sea no que no sea no tenga tanto efecto como podemos esperar en el funcionamiento, digamos, más somático del paciente, pero yo a día de hoy no he habido ningún paciente que haya tenido que retirarlo por efectos secundarios, lo cual te da mucha seguridad. Hola, Hola. sí, soy Pilar. Varias preguntas. ¿En fitoterapia también se tiene que ir retirando poco a poco o se puede ir retirando de un día para otro? A ver, yo en mi caso, claro, el tema es que como en fitoterapia, o al menos en estos principios o estas plantas de las que estamos hablando, tampoco hay un aumento de dosis tan grande. Es decir, en este caso, por ejemplo, entre 1 y 2 pastillas. Entonces, en principio no es necesario un desescalado tampoco mayor. Primero, porque de una cápsula no podemos reducir a media. En todo caso, podemos tomar cada 2 días, pero no tiene mucha evidencia tampoco. Y luego lo que hablamos, que no hay una gran variación de dosis. Pasa un poco como los fármacos. En fármacos antidepresivos ya sabemos que hay unos que tienen más fáciles de dejar y otros más difíciles, pero claro, porque en fármacos antidepresivos, si ponemos una venlafaxina en 300 miligramos, claro, es que podemos bajarla mucho. Entonces, hemos pasado de 75 hasta 300, ¿no? En este caso, estaría yo relativamente tranquilo. No obstante, yo en eso soy bastante conservador a nivel farmacológico, porque, por lo tanto, a nivel de fitoterapia, ¿por qué no serlo cuando es una forma de sentirte seguro? Es decir, si uno considera que le ha dado 2 pastillas y quiere retirarlo, pues yo considero razonable, haya o no evidencia,
el sentido común dice que el cuerpo se va a adaptar mejor a dejarlo por fases. O sea, yo ahí soy de la opinión de que si tú consideras que siempre el cuerpo va a asimilar las cosas a su ritmo. Entonces, cuanto más lento lo hagamos, mejor. Pero claro, sabiendo que tampoco debería haber mucho problema, que lo dejasen de golpe, por ejemplo, 2 pastillas de rodiola, ¿no? Sí, otra pregunta. Esto no se debería tomar sin prescripción médica, ¿no? Si se debería o si no. Sí, yo creo que no. Y voy a explicar un poquito por qué creo que no puede ir cualquiera a cogerse sus hierbas, ¿no? Si está tomando farmacología. Yo trabajo en centros de mayores. Entonces tengo mucha gente mayor que tengo que darles como un toque. Vamos a ver, ¿qué te pasa? Que estás como dormida, como como que no estás aquí, ¿qué estás tomando? Y me dice, bueno, no sé cuántas mogollón de farmacología y le comentó una vecina, amiga suya, que si tomaba no sé qué hierba, pues le ayudaría con esa ansiedad que tiene ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debería quedar, creo yo, muy claro que no se puede tomar así como así, creo yo, a ver qué opinas tú, así como así, sin estar de acuerdo con tu médico si te ha prescrito farmacología, porque si no, yo creo que se puede dar una toxicidad o no sé qué pensarás tú. Sí. Hombre, a ver, en ese caso concreto tampoco, quiero decir, habría que ver, ¿no? Porque no sabemos si esa somnolencia era por el añadido de la hierba que fuera, ¿no? En la dosis que fuera, o era inherente a la toma de benzodiazepinas o de los fármacos. No obstante, aquí, claro, el problema es que, claro, todo debería ser recomendado o tomado en base al conocimiento sobre lo que uno está haciendo. Pero claro, la realidad es que la fitoterapia está libre en el mercado, es decir, la gente va a hacer eso. Por eso considero que cuando me dijo José Carlos lo del webinar y el curso me parece interesante, precisamente para que haya más gente informada, es decir, para que el psicólogo, el médico, quien sea, quiero decir, cuando le viene un paciente diciendo estoy haciendo esto, conozca si lo que está haciendo tiene un sentido o no y pueda recomendar desde un grado de conocimiento pues superior a la media, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque como tú dices, eso es habitual. O sea, la gente, no solo esto, sino que tengo confianza en esto, te lo digo, y el frutero me dice lo otro y dejo el tratamiento directamente de farmacológico y me pongo otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, de hecho, el objetivo de este curso, de este webinar y de este curso es que tengamos ciertos conocimientos, que además, desgraciadamente, la evidencia científica no es tan amplia como para tener que saber un libro de la Biblia en verso, que realmente al final, cuando haces el análisis, miras los resultados y ves que hay 4 o 5 principios, 4 o 5 plantas que han demostrado eficacia y al final te quedas con estas dos, bueno, pues al menos de estas dos conozco más o menos el perfil terapéutico, el perfil de efectos secundarios, las dosis, y sobre eso yo me voy manejando y me voy manejando con seguridad. Y cuando me viene un paciente y me dice que está tomando no sé qué, pues tengo opción incluso de revisar si esto tiene una evidencia o no y puedo recomendar a lo mejor otra vía, ¿no? O puedo incluso anticipar un efecto secundario que me transmite y pensar que se debe a eso. Al final es conocimiento, o sea, todo lo que tengamos cierto manejo yo creo que es útil. Y, por ejemplo, a nivel, lo que digo, de la consulta de psicología, estoy convencido que te encuentras constantemente con pacientes, o sea, la gente se encuentra con pacientes que te explican y estoy tomando esto y lo otro, de todo lo que sea libre, al final, bajo recomendación, la gente lo toma. Y como eso no lo vamos a poder evitar, al menos que cuando lleguen a nosotros tengamos conocimiento de lo que está haciendo para poder recomendar. Luego harán lo que quieran. Claro, gracias. A ti. Justo a propósito de lo que decíais de las benzodiazepinas, me parece muy interesante preguntaros si consideráis que la fitoterapia puede ser más positiva en algún tipo de tratamientos que las benzodiazepinas en sí, porque quizás no genere tanta somnolencia o tantos efectos luego en la retirada. Sí, hombre, de esto hay mucha, y de hecho sí que hay estudios. En este caso, no tanto con este tipo de
de plantas que hemos hablado hoy, pero con otras de fitoterapia que se puede hacer una webinar relativa más a la ansiedad. Y de hecho hay estudios pues, de cierta seriedad, ¿no? Al final, de utilización de valeriana o pasiflora en la deshabituación de benzos, es decir, el hacer un escalado donde vamos bajando la benzodiazepina mientras vamos aumentando a unos niveles razonables, ¿no? El tratamiento con estas plantas en dosis controladas, porque es verdad que esos principios, o sea, estas plantas suelen tener, o hay algunos laboratorios que las tienen más o menos, o sea, con una titulación controlada y sabemos cuánto estamos dando y podemos subir la dosis y bajarla con cierta facilidad, ¿no? Y eso se usa. Yo, por ejemplo, a nivel de estrategia, el año pasado estuvo muy de moda el tema de, bueno, muy de moda, o este año, porque salió en la prensa lo de que España era el país que más consumo de benzodiazepinas y demás. Y entonces recuerdo que tuve que hacer un par de ponencias para médicos referente al manejo de ese consumo excesivo de benzodiazepinas y también a la deshabituación. Y en la deshabituación se puede incluir, y con bastante éxito, como os digo, la utilización de en este caso, los dos que tienen evidencias, la valeriana y la pasiflora, en este proceso de bajar dosis. O sea, que realmente sí que hay que ser también realistas. La forma de calmar a través del GABA de una benzodiazepina en la gente que está muy enganchada o en cualquier persona incluso que no está acostumbrada le genera generalmente sientan bien y le produce un efecto ansiolítico mayor y más rápido que el que producen la valeriana o la pasiflora o este tipo de plantas ansiolíticas. Lo que pasa que sí que podemos jugar con esa combinación para que lo vayan bajando. Yo suelo utilizar esa técnica. Les doy a lo mejor un jarabe de valeriana cuando estamos ya decidiendo bajar y les digo que vaya bajando de media en media cada vez la dosis de, por ejemplo, de Osfidal o de cualquier benzodiazepina, mientras se toma el complemento fitoterápico, ¿no? Y suele tener éxito, porque hacen el escalado y además lo hacen pues también con la confianza de estar tomando lo otro, que en cierto modo también les equilibra. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Son ya las 2:10, que quizá podríamos dejarlo aquí y bueno, y visto el éxito, podríamos repetir más adelante, ¿verdad? Una pregunta ahí, venga, la última. Conéctate el micro, que no te oímos. Gil 2023, ¿querías preguntarnos algo? No te oímos, no te oímos. Conéctate el micro. Sí. No, Ya. perdón, no, simplemente te decía así para lo de repetir. Sí, perdón, no sabía a quién te dirigías. Vale. Bueno, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Recordaros que si queréis ir consultando en la página de innovasaludmental.com, vamos incorporando artículos de forma más o menos mensual sobre temas como este o parecidos a este. Si alguien está interesado, podemos enviarle una guía de prescripción que podéis solicitarnos a través del correo electrónico info@innovasaludmental.com. Y bueno, y también está el curso que si queréis ampliar conocimientos a las personas que habéis estado inscritas al curso, podremos daros un código de descuento del 50%, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Os esperamos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.